Hola amigos, bienvenidos a Liuce Comics. Aquí les traigo Captain America número 9, con guión de Chip Zdarsky y arte de Tom Lima. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Nick Fury Jr. informando al grupo que Captain America se ha ido, pero tiene la ubicación de un viejo general de Doom, que aún no ha abandonado la ciudad, así que les ordena ir allí y averiguar lo que sabe. Trevor pregunta si Roger se ha unido a los rebeldes. Fury explica que encontró evidencia de muertes civiles, y por eso ignoró sus órdenes. Castlemore quiere saber cuántos civiles, pero Fury asegura que ya lo reportó, y la ONU investigará. Entiende el deseo de Rogers de derrotar a Salvation, pero insiste en que lo urgente es encontrar las armas. Les recuerda que son soldados, y deben cumplir su misión. Mientras Fury habla, Steve contacta a Joe Ramos. Le pide que diga a los otros que Salvation está matando civiles, y debe ser detenido. Es lo que él hará junto a los Latvian Liberators. Pero quiere que el grupo lo ayude a hacer lo correcto, porque esto ya no es una investigación, es una guerra. Junto a Steve, Alina von Doom está destrozada. Steve le confirma que Salvation ha ejecutado a más de 400 ciudadanos simplemente por hablar en su contra. Alina pregunta si sus seguidores están en peligro. Steve responde que algunos de los que asistieron a sus discursos fueron identificados como blancos. Mellor explica que un ataque directo sería arriesgado y que él y su hermana siempre han operado desde las sombras. Mara agrega que Salvation reconstruye más rápido de lo que ellos destruyen. Steve sabe que no pueden ir al castillo ahora que sospecha de ellos. La única salida es que toda la buena gente de Latveria se una y actúe como uno solo. Él está dispuesto a marchar y arriesgar su vida como cualquier latveriano, pero no puede ser la voz del movimiento. El portavoz debe ser alguien de este país, alguien a quien la gente apoye cuando llegue el momento de luchar. Mientras tanto, en el castillo, un soldado explica que los atacantes fueron brutales. Salvation lo sujeta del cuello y señala que un hombre con la bandera de otro país entró a su base y golpeó a sus hermanos. Apuntándole con un arma, le pregunta si decidió abandonarlos. Luego, mientras retiran el cuerpo del soldado, Salvation pregunta: ¿qué ocurrió con la tumba de los traidores? Su asistente responde que probablemente fue reportada y que la ONU pronto llegará. Salvation pregunta por S.H.I.E.L.D. y el asistente informa que siguen buscando las armas, pero Salvation lo interrumpe al escuchar algo en la distancia. Una voz transmite que han encontrado personas muertas en una fosa común. Que Salvation ocupa el trono del castillo Doom, con promesas vacías de democracia. La voz de Alina resuena por los altavoces de la ciudad. Continúa diciendo que siempre creyó que la paz y el diálogo eran el camino, pero sus convicciones chocan con una realidad que no puede ignorar. Esto es una lucha, necesita luchadores, y convoca a quienes estén dispuestos a enfrentarse a Salvation y lograr un futuro para Latveria. Captain America toma el micrófono y se dirige a Salvation por su nombre real, Marius Wolf. Le recuerda que él ha enfrentado a Hitler y a Red Skull, y le advierte que piense bien lo que significa tenerlo como enemigo. Le pide que se rinda antes de que lo arrastren fuera del castillo. Mientras tanto, el resto del equipo de S.H.I.E.L.D. discute en un jeep. Castlemore y Ramos quieren ayudar a Captain America. Trevor frena bruscamente y les recuerda que la misión es encontrar las armas. Rogers actuó solo porque siempre lo hace, y porque nunca necesitó trabajar para vivir. Ellos son mercenarios y disparan donde Fury ordena. Ramos baja del vehículo. No puede ignorar que hay gente muriendo. Trevor responde que Salvation matará aún más si consigue esas armas, y acusa a Joe de estar cegado por su devoción infantil a los superhéroes. Ramos señala que no saben dónde están las armas, pero sí dónde está Salvation. Deben evitar que las consiga. Castlemore lo apoya. Red Widow objeta: la primera misión de S.H.I.E.L.D. no puede ser derrocar al líder de un país. Sería su fin. Castlemore insiste: ser asesinos no significa quedarse de brazos cruzados mientras personas mueren. Pero Red Widow replica que ella no es la que toma las decisiones. Su objetivo son las armas. Captain America está siendo egoísta, eligiendo luchar junto a los oprimidos, para sentirse bien, mientras una bomba de tiempo permanece oculta en la ciudad. Ella ha decidido dejar de lado su deseo de gloria y salvar a todos de la amenaza que desconocen. Nos movemos a esa noche. Captain America marcha al frente de una multitud de civiles armados con palos, pistolas y escudos improvisados. Steve piensa que está otra vez en el frente de guerra.
Personas valientes han dado un paso al frente porque saben que la fuerza está en los números. Verlos lo conmueve, pero junto al orgullo surge el miedo. Porque están poniendo sus vidas en peligro. La guerra es muerte, pero vivir bajo tiranía, aterrado, bajo amenaza constante, es mucho peor. Antes de llegar al castillo, varios vehículos avanzan hacia ellos. Steve ordena posición defensiva y levanta su escudo para interceptar las balas. Retrocede hacia la barrera de escudos, ordenando mantener la línea. Mientras tanto, Alina declara por el altavoz que Victor Von Doom era un tirano. Aunque el pueblo lo llenaba de elogios, todos sabían lo que era en el fondo. Una década de miedo los condicionó a esconder sus verdaderos sentimientos, pero ya no pueden esconderse más. Deben ser ellos mismos, y no tener miedo. Steve ordena al equipo B atacar. Civiles armados abren fuego sobre los soldados desde un costado. El plan funciona. Han sacado a los soldados del castillo y los tienen flanqueados. Steve ordena avanzar. Por su parte, Alina revela su nombre, Alina Von Doom. Agrega que ni su apellido la define a ella, ni la cobardía pasada define al pueblo. Es un nuevo día contra un viejo enemigo. Y ganarán porque luchan por la libertad. Captain América se abalanza sobre los soldados y los ataca con su escudo, mientras que, a su alrededor, el pueblo se une al combate cuerpo a cuerpo. Mientras los disparos resuenan fuera, Mireille besa a su hijo en la cabeza. Él le pide que no se vaya, pero ella le responde que su abuelo lo protegerá. Le promete a su padre que volverá. Él intenta disuadirla, pero ella replica que hay un hombre que vive al otro lado del océano, arriesgando su vida por ellos. Ninguno puede quedarse sin actuar. De vuelta al combate, una bala atraviesa el hombro de Steve, quien cae de rodillas. 2 soldados le apuntan, mientras le dicen que, aunque ese no es su país, lo sepultarán ahí. Pero un escudo y un cuchillo los detienen. Son Ramos y Castlemore, quienes les dicen que matar norteamericanos es malo para el turismo. Mara aparece disparando. Steve le reprocha la tardanza, pero ella le avisa que más soldados se acercan. Deben moverse ya. Si Salvation tiene las armas de destrucción masiva de Doom, las usará contra ellos. Mientras tanto, un avión militar vuela hacia Latveria. Un soldado informa al general Ross sobre actividad inusual en ese país. Ross se queda atónito al leer el informe. Fosas comunes. Y Steve Rogers, actuando solo contra Salvation. Ross se dirige a sus tropas. Les dice que la misión es secreta, pero eso podría cambiar al aterrizar. Los cobardes en el poder ya no pueden ignorar la amenaza a los Estados Unidos y al mundo. El Capitán América y S.H.I.E.L.D. les están entregando Latveria en bandeja. Es hora de tomarla. En la ciudad, un hombre huye de su casa. Corre asustado por las calles. Un puñetazo lo derriba. Son Trevor y Red Widow, quienes lo rodean, reconociéndolo como Horatio Clavick, el general de mayor rango de Doom, probablemente la única persona que sabe dónde guardaba sus armas más peligrosas. Clavick suplica que no sabe nada. Trevor responde que no le cree. Red Widow le pone un cuchillo en el cuello y agrega que ella tampoco. Finalmente, Trevor le ordena que hable. Si aprecias lo que hacemos en Griuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Diego7153. Volvemos al combate. Alina, llorando, confiesa que desearía poder resolver esto sin violencia. Pero incluso cuando vivían en paz, la violencia los acechaba. Vivían con miedo constante de lo que Doom les haría si lo ofendían. Les dice a todos que, aunque están combatiendo, no han abandonado su paz. La están asegurando. A su lado, 2 soldados le apuntan, pero ella continúa hablando. Uno de los soldados la golpea con su rifle. Alina cae al suelo, pero alcanza a decirles que, si tienen que ser guerreros, que sean guerreros por la paz, guerreros por el pueblo. De pronto, un disparo corta la transmisión. Steve grita en negación y luego baja la cabeza. Una voz emerge desde la oscuridad del castillo y le dice que lo que acaba de escuchar fue su propio dedo en el gatillo. Agrega que todo eso es su culpa. Eso es otra vez. Los estadounidenses están interfiriendo. Finaliza diciéndole a Steve que él se encuentra en su país. Y ahí, Salvation será su perdición. Salvation emerge del arco con los brazos extendidos, canalizando energía roja en sus manos, enfundado en una armadura parecida a la de Doctor Doom, y se nos cuenta que esta historia continuará. Hola de nuevo, amigos.
Aquí les comparto mi opinión del número. Como era de esperar, todo gira alrededor de Steve y lo que está haciendo, y siento que ahí es donde mejor funciona. Porque sí, es Captain America, enfrentándose a Salvation, haciendo lo que considera correcto, pero al mismo tiempo está metiéndose en un conflicto político bien delicado y usando un símbolo que para muchos representa a Estados Unidos. Obviamente, aunque sus intenciones sean nobles, desde fuera, todo esto puede verse muy distinto. Esa parte donde Steve menciona que ya enfrentó a Hitler y a Red Skull, pega con fuerza. Es como que traza su propia línea moral, deja claro que no pelea por banderas, sino por la gente. De Hitler a Red Skull y ahora Salvation. Zapatos enormes que llenar para Marius Wolf. Pero incluso con eso, el conflicto no se siente simple. Hay muchas ideas al mismo tiempo, y la verdad, a veces siento que no terminan de encajar del todo. Lo de Alina, Mellor y Mara. Lo de las armas de destrucción masivas en Latveria, que Salvation tendría que ser bastante idiota para soltar en su propia ciudad. Lo de Ross y sus soldados. Lo de Fury y los suyos. Muchas piezas sueltas que espero que se junten pronto. Salvation, no sé, funciona como concepto. Más que miedo da curiosidad, sobre todo con esa máscara a lo Doom y los poderes a lo Doctor Strange. Representa bien esa opresión constante, pero como villano todavía no me termina de convencer, especialmente después de verlo en los primeros números de la serie. Comparado con Doctor Doom, se siente más como una amenaza en construcción. Debería pedirle consejo a Christoph sobre cómo imitar a Victor. Lo que sí me gustó mucho es Alina, todo su arco acá, su discurso, lo que representa, y ese momento final, tan brutal, me dejó helado. Aunque nunca debemos asumir que alguien ha muerto hasta ver su cadáver. Y en los cómics ni siquiera eso es garantía. Lo que quiero decir es que creo que Alina está más viva que la tía May. La dinámica del equipo de S.H.I.E.L.D. también es fascinante porque esa discusión se siente real. Nadie tiene toda la razón. Al final se dividieron en dos grupos, lo mejor que pudieron haber hecho. Y ahora con Red Hulk entrando en juego, siento que se viene lo mejor. Me pregunto si esto sigue siendo una lucha por Latveria, o ya estamos viendo el inicio de algo mucho más grande, el inicio del Armagedón. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.